Sisebuto empezó a gobernar en el año 612. Fue el rey más culto, ilustrado y piadoso según San Isidoro. Luchó contra los bizantinos, se preocupó de la religión y perdonó a sus enemigos. Fue de una gran religiosidad e intentó convertir a otros reyes arrianos al catolicismo. Los monasterios y la vida cenobítica fueron impulsados por la corona. En cuanto a la política religiosa, se mostró muy exigente con los obispos. En el concilio de Mentesa se puso en marcha la política antijudía. En ella se les prohibía la tenencia de siervos cristianos y los matrimonios mixtos. Otras leyes serán la de pena de muerte contra los judíos que no cumplieran estas leyes y la confiscación de sus bienes. Esto obligó a los judíos a la conversión, aunque muchos de los judíos trataron de obviarlo marchándose fuera y otros tuvieron que convertirse de forma ficticia, con lo que aparece el problema de los conversos, que se trata de solucionar en el Cuarto Concilio de Toledo. Los monasterios van a cumplir un papel muy importante, ya que no solo se reza en ellos, sino que también tienen funciones de cultivo de la tierra, ganadería, etc. Las campañas militares se desarrollan en varios frentes, y por primera vez se construye una flota para luchar en el mar contra los bizantinos y contra los vascones. Hubo una rebelión asturi-vascona que fue sofocada mediante esta flota. Gracias a esta flota también se tomaron Cartagena y Málaga, donde se estableció un obispo en 619. Además de la guerra, se tomaron medidas diplomáticas que llevaron a Cesáreo, gobernador bizantino en la península, a pedir la paz, y para conmemorarlo, Sisebuto mandó construir una serie de basílicas en las que se celebran los concilios regionales. Entre estas destaca la Basílica de Santa Leocadia en Toledo. En el 621 muere Sisebuto por un exceso de medicamento. Le sucede su hijo Recaredo II, que muere a los pocos días y finalmente accede al trono Suintila, que era uno de los militares más importantes del reino y que había luchado entre otros contra vascones y bizantinos. Suintila expulsó definitivamente a los bizantinos, con lo que extiende el poder del reino de Toledo por toda la geografía peninsular finalmente. En el 631 se produce una revuelta de la nobleza encabezada por Sisenando, que con el apoyo del rey Dagoberto I, que era el rey de los francos, logra destronar al rey Suintila. Sisenando tuvo como primer problema la reclamación de los francos del Misinium, una bandeja de oro, plata y joyas preciosas por los servicios prestados en la usurpación de Sisenando. Los francos llegaron a invadir Zaragoza y al final consiguieron una indemnización. La aclamación como rey de Sisenando tampoco fue aceptada de buen grado por todos y fue acusado de tirano. En esta fase se entra en el periodo constituyente, en el que hará un gran esfuerzo por legislar y estructurar las instituciones de la monarquía para estabilizarla y también estabilizar las participaciones de las fuerzas oficiales en el reino. El encargado de esto fue San Isidoro, que escribe un catálogo de las virtudes del verdadero rey. La realeza adquirirá ahora un carácter sagrado, porque desde ahora todo rey elegido debe ser ungido por la iglesia, y debe pasar por la reunión de un concilio donde será aclamado como rey. Por lo tanto, nadie puede atentar contra un elegido de Dios. Además, establece unas leyes para la sucesión del trono. Todo esto se pone en marcha ya que la falta de legislación provocaba la inestabilidad política. Esta reorganización política se pone en marcha en el Cuarto Concilio de Toledo en el 633. Algunos historiadores creen que todos los problemas políticos antes del concilio se reflejan en que han aparecido monedas acuñadas por Iudila, un usurpador. En este concilio condena a Iudila y también se trata el problema de Suintila, que estaba aún vivo aunque ya no era rey. Todo el que a partir de ahora conspire contra el rey será considerado traidor, rebelde y será castigado. El Cuarto Concilio de Toledo introduce una serie de reformas políticas a partir de un compromiso entre la iglesia, el rey y la aristocracia. El rey debe ser una persona de signo nobiliario y goticista. El concilio se puede dividir en dos apartados. Uno, la obra disciplinar o eclesiástica, en la que se establece la disciplina eclesiástica y la unidad litúrgica, creándose la Iglesia Nacional Visigoda. El nombramiento de los obispos no será realizado como hasta ahora por el rey. Se dicta la inmunidad del clero en los tributos, aunque se diferencian los bienes personales de los eclesiásticos. También se legisla el papel de las escuelas para formación de los clérigos y se siguen promulgando leyes en contra de los judíos. Y la segunda parte, la obra administrativa. En esta se establece que la legitimidad del rey visigodo no vendría por herencia, sino por elección y consagración del elegido, y el que atente contra eso caerá en un crimen abominable por dos razones. Ya había sido previamente jurado por los demás nobles y era consagrado, por lo que caerían sobre él las leyes de la iglesia, la excomunión.
Muerto el rey, se tiene que reunir los nobles y los obispos, que elegirán al nuevo rey. El rey debe de gobernar con justicia y piedad y será condenado por la Iglesia todo rey que gobierne despóticamente. Ya veremos que este tema de la elección va a dar que hablar, porque no siempre se respetaba. Además, el concilio trató el tema de Suintila y dictaminó que no tiene derecho a gobernar, ya que había cometido irregularidades en su gobierno, y además Suintila firmó un documento en el que renunciaba a cualquier derecho al trono. Suintila devolvió los bienes adquiridos durante su reinado y murió en el 641 en Toledo, mientras Sisenando y San Isidoro mueren en el 636. A Sisenando le sucede Chintila, y así se celebra en el mismo año de su elección, en el 636, el Quinto Concilio de Toledo. Sus hechos se conocen sobre todo gracias al Quinto y Sexto Concilio, debido a la nulidad de otras fuentes. Subió al trono el mismo día que murió Sisenando. Además, 2 o 3 días después se celebra el Quinto Concilio de Toledo, como ya he mencionado. En 638 se convoca el Sexto Concilio de Toledo, en el que se reunieron muy pocos obispos del centro de la península. A los judíos se les obligó a firmar un documento por el que se comprometían a convertirse en la fe cristiana, pese a lo cual siguió existiendo una gran cantidad de judíos sin convertirse. Chintila muere en el 639 y le sucede su hijo Tulga. Tulga era un rey de débil carácter e incapaz de controlar la nobleza visigoda. En el año 642 se alzó una revuelta dirigida por Chindasvinto, que se hizo con el trono. Bajo el reino de Chindasvinto vamos a asistir a las grandes depuraciones. Chindasvinto llegó al trono porque Tulga era un adolescente inexperto y dio un golpe de estado en Pamplona, donde será aclamado rey por una parte de la nobleza. La entronización oficial se realiza en Toledo. Cuando llegó al trono era un hombre de una edad avanzada, de unos 79 años, pero tenía una gran energía y vigor. Había intervenido en todos los hechos importantes del reinado desde Leovigildo, e intervino en todas las intrigas y golpes de estado. Las purgas que realizó contra sus enemigos son lo que han dado a Chindasvinto su fama. Fueron quitados de en medio unos 700 aristócratas, siendo asesinados, expropiados o desterrados. Chindasvinto elaboró una legislación destinada a dar fundamento político a sus medidas represivas, de las que no se escaparon ni los prófugos, que son considerados por la ley como reos de alta traición. En 642 promulgó una ley que distingue a los que atentaron contra el rey, la nación o la patria desde su reinado y los que lo hicieron desde el reinado de Chintila. Estos serán castigados con la muerte y se les expropiarán sus bienes. Chindasvinto promovió la reunión del Séptimo Concilio de Toledo, donde se decretaron severas penas canónicas contra los clérigos y laicos autores de los delitos políticos contemplados por la legislación real. Muchos obispos no asistieron a este concilio, entre ellos San Braulio de Zaragoza, el miembro más ilustre del episcopado hispano. Sin embargo, sí se vieron obligados a jurar la ley. Hay otro decreto que dice que la ley civil estaba por encima de la eclesiástica, y se debía obedecer antes al rey que a los obispos. Este fue tachado de anticlerical por San Braulio. Además, se suprimió el principio de inmunidad, por lo que ahora los obispos estaban obligados a pagar impuestos por sus posesiones. San Braulio muestra su pesimismo y preocupación por estos temas en una carta dirigida al obispo de Valencia. Chindasvinto como legislador introdujo reformas en la administración y en la vida jurídica, y preparó una recopilación del derecho visigodo que sería promulgado por su hijo Recesvinto, y recibiría el nombre de Liber Judiciorum, fuero juzgo. Entre otras existían 98 leyes promulgadas por Chindasvinto, de las que la mayoría eran sobre política económica. Estas leyes significarán un saneamiento de la hacienda pública debido a confiscaciones de bienes y una mejora en la moneda. En cuanto al terreno militar, en 642 los vascones vuelven a los ataques. Además, una embajada enviada por los francos es detenida en Zaragoza, por lo que las relaciones con los francos se vuelven muy tensas. En el año 649 surgió una importante iniciativa que, aun siendo contraria a la letra de legislación real sucesoria, podía sin embargo salvar el reino de un delicado trance. Los promotores de la idea fueron San Braulio, Eutropio, que era el obispo de Tarazona, y Celso, gobernador tal vez del distrito civil del Ebro Medio, donde estaban enclavados estos dos obispos. Los tres personajes dirigieron una carta a Chindasvinto proponiendo la asociación al trono de su hijo Recesvinto, para que fuera en vida su corregente y luego tras la muerte sucesor suyo. Chindasvinto sucedió a lo solicitado, y el 29 de enero de 649, Recesvinto fue asociado al trono. San Braulio pretendía que la transición de un reinado a otro fuera tranquila y pacífica, y que se evitara el revanchismo. Esto se entiende ya que hacía poco un gran caudillo llamado Froya
se había rebelado con el apoyo de los vascones en la Tarraconense. Durante varios meses los vascones sitiaron Zaragoza. Por fortuna para los sitiados, un ejército mandado personalmente por Recesvinto llegó a tiempo de socorrerles. Los vascones fueron vencidos, Froya murió y Zaragoza y sus defensores se salvaron. Es probable que este desenlace feliz coincidiera con los últimos días de la larga existencia de Cindabinto, que murió en el año 653. San Leandro, por otra parte, murió en 651. Durante el reinado de Recesvinto empieza un periodo que se denomina de deshielo político, que consiste en buscar la paz con los nobles castigados por su padre, sin que la figura de este se vea desprestigiada. Para ello convoca el Octavo Concilio de Toledo, donde se tratarán los modos de castigar a los que atentasen contra el reino. La muerte de Cindabinto produjo un cambio de coyuntura política, puesto que Recesvinto era un monarca deseoso de contar con la aristocracia para su gobierno. En diciembre del 653 se celebró el concilio. Se trata del asunto de la diferenciación entre el patrimonio real y la fortuna privada del monarca. Además, aquellos nobles que reclamasen tierras, que hubieran sido adquiridas de forma ilegítima, no tendrían derecho a que se les devolvieran. Otro tema tratado en el concilio fue que Recesvinto era rey sin haber sido elegido, por lo que todos los obispos y magnates lo ratifican en su cargo y lo ungen como rey. Otra ley trata sobre el lugar de sucesión. El sucesor será elegido allí donde muera el rey anterior o en Toledo. En cuanto a la cuestión judía, los obispos piden que esta cuestión se trate, ya que la unidad de fe del reino era fundamental, por lo que se les obligó a cumplir las leyes dictadas en los anteriores concilios, ya que tanto los judíos no bautizados como los conversos judaizantes constituían la única mancha en la unidad religiosa del pueblo, todo el resto eran católicos. La empresa más importante de Recesvinto fue la promulgación del Liber Judiciorum en 654, ya iniciada por su padre. Con este se construye un derecho común para godos e hispano-romanos. En 655 se celebró el Noveno Concilio de Toledo, que trató solo materias eclesiásticas. En 656, un año después, se celebró el Décimo Concilio de Toledo a petición de Recesvinto. Se trataron temas poco relevantes, como la celebración de la fiesta de la Virgen. Recesvinto también nombró a San Ildefonso como arzobispo de Toledo. En el año 657 murió su mujer, llamada Reciberga, y no se sabe que contrajera nuevas nupcias ni que tuviera descendencia. También ofreció una corona votiva, una corona para homenajear a la iglesia. Esta corona se conserva hoy en día en el Museo Arqueológico de Madrid y es probablemente el símbolo por excelencia del arte visigodo. Finalmente murió en el año 672. Wamba fue elegido a la muerte del rey Recesvinto. Wamba es elegido porque gozaba de un gran prestigio dentro del reinado y era un hombre maduro y vigoroso. Aunque rechazó la corona aludiendo su elevada edad, se le obligó a aceptar el reino. Wamba aceptó la corona, pero puso la condición de ser ratificado en Toledo antes de ser ungido como rey. Finalmente fue aclamado como rey en Toledo y ungido. Wamba, en un último intento, pidió a los allí presentes que si alguno tenía algo en contra de su nombramiento lo dijera, y a pesar de que nadie dijo nada, pronto empezaron los alzamientos contra su persona. En la zona de Septimania se produce una rebelión en la primavera del 673. Wamba se entera de esta rebelión cuando salía de Toledo para sofocar una rebelión de los vascones. Esta rebelión se extendió por parte de la región y estaba dirigida por 3 personajes. Aunque en un principio se creía una simple escaramuza regional, se complicó por la lejanía de la provincia y porque Wamba envió para sofocarla al duque Paulo. Wamba, al recibir la noticia de la rebelión, envió a este hispano-romano, Paulo, para sofocarla con un ejército. Pero este, una vez llegado a Septimania, se convierte en el jefe de los rebeldes. En una asamblea, Paulo propuso que se eligiera un nuevo rey y todos los presentes lo eligieron a él. Paulo se hizo ungir allí mismo y envió una carta a Wamba en la que se denomina rey de la parte oriental y llama a Wamba rey de la parte austral. Buscó el apoyo de francos, vascones y sajones. Después intenta atacar a Wamba, pero este reacciona y vence a los vascones y dirige su ejército hacia Narbona. Domina la parte de la Tarraconense, se apodera de las ciudades de Barcelona y Gerona y el ejército pasa a los Pirineos, tomando y saqueando Narbona. Después toma Béziers, Agde y Nimes, donde estaba refugiado Paulo, que es vencido y capturado. El duque Paulo y los demás rebeldes se rinden, y Wamba se compromete a respetar la vida de cada uno de ellos. En primer lugar, libera a los prisioneros que no eran visigodos para no entrar en conflicto con francos y sajones. Después se realiza un juicio contra Paulo. El juicio fue una asamblea judicial dirigida por Wamba, en la que además participaron el ejército y la nobleza no militar.
En el juicio fue acusado de haber violado el juramento de fidelidad hacia Wamba y haber incitado al pueblo visigodo a la rebelión. Reconocida la culpabilidad de Paulo y los otros, la pena se estipuló. Todos los acusados fueron excomulgados en función a las leyes eclesiásticas. Además, fueron condenados a muerte por las leyes laicas, pero Wamba respetó la vida de Paulo y los rebeldes como había prometido. También se expulsa a los judíos de esa zona, ya que habían participado en la rebelión. En el año 675 se celebraron concilios en Toledo y en Braga. El primero fue el concilio XI de Toledo, que trató temas eclesiásticos. Se trataron temas teológicos como el dogma de la Santísima Trinidad o el de la Virgen. El 14 de octubre del 680, el rey Wamba cayó en un estado de inconsciencia. Cuando volvió en sí, se encontró en un estado irreversible y firmó documentos para que Hervigio fuera proclamado horas después. Sin embargo, la designación de un rey por su predecesor no formaba parte de la elección del nuevo monarca. Y dado que Hervigio fue proclamado con gran celeridad, esto induce a pensar en una intriga palaciega. Las circunstancias de su ascenso al trono hicieron que Hervigio hiciera una política de grandes concesiones y sometimiento a la nobleza y a los obispos. En primer lugar, buscó asegurarse la posición en el trono, y en el 12º concilio de enero de 681, los obispos certifican la autenticidad de los documentos que acreditaban la toma de hábitos religiosos por parte de Wamba, y que éste pidiera que Hervigio fuera proclamado como sucesor, con lo que así se declaró la legitimidad de Hervigio. En el mismo concilio, el rey tenía preparadas 28 leyes antijudías, como la referida a la obligatoriedad del bautismo, la prohibición de la circuncisión, no poder tener esclavos cristianos, prohibición de celebrar fiestas judías o el seguimiento de los desplazamientos. Aunque eso sí, se derogó la pena de muerte que había legislado Sisebuto. La época de Hervigio es de una gran fragilidad y crisis económica, con secuelas de hambre que marcan el periodo hasta el punto de que la población no tenía para pagar los impuestos. Esto se puso de manifiesto en el 13º concilio de Toledo. Ante la debilidad del monarca, los conflictos con la nobleza y para evitar represalias contra su familia, casó a su hija Sixilo con Égica, un magnate pariente de Wamba. Puesto que Hervigio no podía esperar que un hijo suyo pudiera mantenerse en el trono, el matrimonio de Sixilo con Égica era una forma de compatibilizar ambas familias. Para evitar que sus hijos quedaran desamparados cuando él desapareciera, hizo jurar a Égica que garantizaría la protección de la reina y de sus hijos. En 687, sintiéndose mortalmente enfermo, Hervigio proclamó a Égica rey. El nuevo rey trató de debilitar la posición de su familia política para impedir que se presentaran como sus rivales. El 11 de mayo de 688, el rey inauguró el 15º concilio de Toledo, para liberarse del juramento que le había hecho a Hervigio de proteger a la familia real. El rey presentó a los obispos la disyuntiva entre el juramento prestado a Hervigio de proteger a la familia de Hervigio y el juramento que había tenido que hacer a Hervigio antes de ser rey, relativo a prestar justicia al pueblo. Égica planteaba que ambos juramentos eran incompatibles, y esto suponía que Hervigio había condenado injustamente a personas y les había arrebatado bienes para otorgárselos a su propia familia. Pero revertir tales injusticias suponía perjudicar a la familia de Hervigio, por ello planteaba ser liberado de alguno. Además, también planteó revocar las medidas acordadas en el 13º concilio de Toledo, acerca de la protección de la familia de Hervigio. En el 15º concilio, Égica no tuvo el éxito esperado para perjudicar a la familia de su mujer, pues aunque los obispos juzgaron que el interés público estaba por encima del de una familia, esto no implicaba que la familia del rey precedente debía quedar desprotegida. Respecto de la revocación de la protección de la familia de Hervigio, aprobada en el 13º concilio, los obispos indicaron que tal protección no podía impedir que se hiciera justicia si hubiera culpabilidad en delitos. En noviembre del 691, la viuda de Hervigio fue recluida en un convento, lo que revocaba parcialmente lo acordado en el 13º concilio, en el que se prohibía a la reina viuda el casarse en segundas nupcias, pero le garantizaba no ser obligada a ingresar en la vida monástica. De este modo, el monarca reinante se aseguraba la estabilidad del poder al impedir el engrandecimiento de otra facción nobiliaria en caso de que la reina viuda pudiera casarse de nuevo. Las medidas contra la familia de Hervigio le pudo acarrear el enfrentamiento con un sector poderoso de la nobleza y el clero. Fue en este contexto cuando Égica tuvo que enfrentarse a una conspiración para reemplazarle en el trono y asesinarle. Se ha conservado una moneda a nombre de Suniefredo, que demuestra que los conspiradores tuvieron el control de Toledo durante un tiempo. En mayo del 693, el rey convoca el 16º concilio de Toledo para sancionar las medidas contra el metropolitano de Toledo, Sisberto,
que habría ungido al rey Suñenfredo en Toledo. Entre los conspiradores aparecieron parientes del rey Hervigio, pero parece que esto fue una artimaña de Égica para liquidar a la familia de Hervigio de una vez por todas. El concilio actualizó la legislación contra los judíos que traduce en leyes efectivas. Los judíos quedan restringidos a la libertad comercial. Se prohíbe a los judíos el acceso al cataplus o lonja de contratación, una especie de aduana donde llegaban los productos del exterior. Se prohíbe el comercio entre los judíos y los cristianos, solo podían hacerlo con gente de su misma religión. Si se convertían al cristianismo tendrían la igualdad con los cristianos. Los judíos pagarían una cuota íntegra que recaía sobre la comunidad hebrea, o sea, esto significa que cuando algún judío se convirtiera al cristianismo, los demás judíos veían incrementados sus impuestos. Los conversos estarían exentos de estas cuotas, por lo que la carga fiscal era cada vez más importante sobre los que quedaban. En el 694 se celebra el 17º Concilio de Toledo para ratificar todas estas medidas y la promulgación de nuevas leyes antijudías. Se toman medidas muy duras contra los judíos solicitadas por Égica. Los judíos que no se convirtiesen serían reducidos a la servidumbre. Las comunidades judías serán eliminadas y repartidas por la península. Los hijos de los judíos, una vez cumplidos los 7 años, serían dados a una familia cristiana para que los educasen dentro de la fe cristiana. Esto no se llevaría a cabo con los judíos de la Narbonense, ya que estaban ayudando económicamente a los visigodos contra los francos, además de que eran una mayoría en la población, por lo que podían suponer un peligro en posibles alianzas contra los francos. Esta serie de leyes antijudías provocará en el futuro la colaboración de los judíos con los musulmanes en la conquista de España. Égica tuvo un hijo llamado Witiza. Fue asociado al trono a finales de 693 o en 694. De este modo, esto vendría a ser consecuencia de la rebelión de Suñefredo para asegurar y monopolizar el trono para su familia frente a otros candidatos. Witiza fue ungido el 15 de noviembre del 700, de lo que parece derivarse que fue en ese año cuando alcanzó la edad para no estar sometido a una tutela, esto es, en torno a los 14 años de edad. De esta forma reinaba junto a su padre. La corregencia fue un periodo turbulento, así pues, alrededor del año 700 hubo campañas de los aquitanos sobre la Narbonense, que posiblemente capturaron Carcasona. Hubo también confrontaciones bélicas entre visigodos y bizantinos. En este reinado conjunto se conoce que una flota bizantina atacó las costas del sur de Hispania y fue rechazada. La fecha de este evento es dudoso, pudo haber sucedido durante la expedición mandada por el emperador Leoncio entre el 697 y 98. O quizá también pudo suceder al final del reinado de Witiza. No se tiene constancia de la muerte de Égica, la última mención figura en una ley promulgada a finales de 702, pero quizá podría haberse producido en 703. Su hijo Witiza queda como rey único. Se sabe que durante el reinado de Witiza se produjeron hambrunas por las malas cosechas en los años 707 y 709, y que también hubo una gran epidemia de peste. El código de leyes se amplió, lo que puede entenderse como muestra de debilidad política. No se tiene constancia de su muerte ni de las circunstancias de su sucesión, aunque se puede deducir que no fue pacífica. Se supone que su reinado terminó en 710 o 711. Y ahora agarraos fuerte a la silla porque se viene un periodo muy turbulento. El siguiente rey, Rodrigo, parece que se apoderó del trono de forma violenta con el apoyo de una significativa parte de la aristocracia. Este golpe de estado no produjo un consenso entre la aristocracia, y la subida al trono de Rodrigo produjo conflictos internos que ocurrieron en el momento en el que los musulmanes habían comenzado a atacar poblaciones al sur de la península ibérica. La élite nobiliaria se habría dividido, como ya habría ocurrido con la sucesión de Sichinda V en 653 y de Recebinto en 772, hubo una rebelión regional de territorios que no reconocieron la autoridad de Rodrigo, por lo que es posible que Rodrigo hubiera tenido que afrontar la división del reino con Agilas II en el noreste. Los musulmanes estaban realizando una serie de incursiones en el sur cuando Rodrigo emprendió la ofensiva para hacerle frente. La situación de la batalla no está clara, pero se puede entrever que el resultado de la batalla de Guadalete, en julio de 711, fue decidido por una traición. La verdad es que de esta traición no tenemos muchos datos, ni siquiera un nombre, pero sabemos que se produjo una deserción en las filas visigodas. Sin embargo, dado que Rodrigo había accedido al trono de forma conflictiva contra los intereses witicianos y aún no habría afirmado su autoridad, y que en el ejército visigodo habría muchas personas que apoyaran al reinado de Witiza y a su familia, es posible que hubiesen abandonado todas estas facciones
al rey en el mismo momento de la batalla, lo que habría sentenciado el desastre final. La intención de los traidores sería que el rey fuera eliminado o muy debilitado, de modo que pudieran hacerse con el trono. Y por tanto no era obviamente entregar el reino a los invasores, sino conseguir el cambio de rey. Pero su plan no fue como esperaban, y también perecerían, no se sabe si fue en esa batalla o poco después. El resultado fue la completa destrucción del reino visigodo y la muerte del propio monarca, de Rodrigo. La muerte del rey y de la élite cortesana, tanto partidaria como adversaria de Rodrigo, así como la conquista de la capital, paralizó el sistema político, y la nobleza regional se sometió a los invasores negociando la conservación de su estatus político y económico. El final del reinado de Agila II, que era el usurpador, digamos, del reinado de Rodrigo, puede datarse con las victorias musulmanas en el Valle del Ebro y en Zaragoza, de modo que puede deducirse que murió luchando. Tras su muerte fue elegido Ardón como rey. En 716 los musulmanes cruzaron los Pirineos e invadieron la Narbonense, que era lo último que quedaba, y finalmente la conquistaron en el año 720. Ardón podría haber muerto luchando entonces. Así acaba la historia del reino visigodo por una división de intereses bastante tonta dentro del reino, que los musulmanes supieron aprovechar bastante bien, el famoso Dividet Impera, solo que aquí no dividieron ellos, sino que se dividieron los mismos enemigos de los musulmanes, o sea, los godos.